Guatemala, la contrarrevolución. Eran finales de los años 40. En el contexto mundial se vivía la Guerra Fría. Estados Unidos de América defendía su idea política principal, que era el capitalismo, contra la Unión Soviética, que, a su vez, estaba decidida a esparcir el socialismo por el mundo. Se caracterizó por ser una guerra sin agresiones directas ni ataques bélicos, a pesar de la tensión continua entre ambos países. Fue una guerra de ideologías políticas y económicas con alta actividad propagandística. La Unión Soviética respaldó gobiernos y revoluciones socialistas, y Estados Unidos, por su parte, propagó desestabilización y golpes de Estado en Latinoamérica. En Guatemala se llevó a cabo la Revolución de Octubre de 1944, la cual fue impulsada por el sector más joven del ejército y dio lugar a las primeras elecciones libres, donde gana la presidencia el profesor Juan José Arévalo. Desde el mandato de Arévalo se elaboró un plan de 10 años en beneficio a las mayorías guatemaltecas. Sin embargo, el presidente Arévalo, cuya prioridad es estabilizar la situación del país post-revolución, no lleva a cabo medidas radicales de este plan por la constante presión de la vieja oligarquía y el clero, quienes, negándose a perder sus privilegios, ofrecen al presidente propiedades, dinero e incluso mujeres. Sin embargo, y a pesar de esta presión, el presidente Arévalo logra concluir su periodo de 6 años al poder. El 15 de marzo de 1951 llega al poder el presidente Jacobo Arbenz Guzmán, en unas elecciones democráticas sin precedentes. Nació en Quetzaltenango el 14 de septiembre de 1913. En la capital se graduó con honores como militar en la Escuela Politécnica y fue ministro de la Defensa Nacional durante la presidencia de Arévalo. Arbenz prometió 3 cosas principalmente durante su mandato: que Guatemala pasaría a ser un país económicamente independiente, también un país moderno debido a que en su mayoría era rural, y con una elevación, la máxima posible, del nivel de vida de las mayorías, que eran obreros y campesinos. Para este fin, llevó a cabo 2 principales acciones, que fue promulgar un nuevo Código del Trabajo, donde lo más notable es que prohíbe a los militares reprimir huelgas, y dicta una reforma agraria, donde expropia grandes cantidades de tierras. Acciones que molestaron a la empresa United Fruit Company, de origen estadounidense y dueña del 50% de las tierras cultivables de todo Guatemala, de las cuales solo utilizaba el 3% y las demás eran consideradas tierras ociosas compradas solo con el fin de acumular territorio. A través de empresas subsidiadas, esta compañía también era dueña de ferrocarriles y vapores, electricidad, teléfonos y telégrafos de Guatemala, todo esto sin pagar impuestos. La United Fruit Company se vio afectada por las acciones del presidente Arbenz debido a que se les expropió el 40% de sus tierras ociosas y los trabajadores bananeros iniciaron una huelga en 1951, y dado que el Ejército Nacional se negó a reprimirla, duró 1 año. Lo peor estaba por venir, debido a que la United Fruit Company tenía entre sus filas de accionistas a John Foster Dulles, secretario de Estado de Estados Unidos, a Allen Dulles, director de la CIA, y a John Morse Cabot, hermano del subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos. En agosto de 1953, Joseph Caldwell King, jefe de la CIA para el hemisferio occidente, del cual no se tiene registro fotográfico, y Allen Dulles, director de la CIA, presentaron un plan llamado PB Success al presidente de los Estados Unidos americanos, Dwight Eisenhower. La operación PB Success se llevó a cabo principalmente en 3 etapas. La primera era la creación de un ejército rebelde, el cual sería liderado por Carlos Castillo Armas, un exiliado de Guatemala, bajo la bandera del Movimiento de Liberación Nacional. La segunda etapa fue la de la creación de un cuartel general de la CIA dentro de la embajada norteamericana. Esto era liderado por John Peurifoy, que era el embajador norteamericano, y él se dedicó a ofrecer sobornos a militares que eran leales a Jacobo Arbenz, precisamente para que abandonaran sus filas. Estas 2 primeras etapas de la operación PB Success habían fracasado rotundamente, ya que el ejército rebelde
había reducido a la mitad sus fuerzas y Jean Purifoy no había obtenido la lealtad de los militares. Es por eso que se conoce que la tercera etapa fue quien ganó precisamente la Operación Pivi Success. Esta tercera etapa consistía en una radio llamada Radio Liberación, que era grabada en Estados Unidos y transmitida 2 veces al día en Guatemala, en la cual, por medio de la guerra sucia, se dedicaban 100% a desprestigiar al presidente Arbenz, indicando que no tenía dinero para pagar a los ejércitos que se encontraban en sus filas, que era alcohólico, que era un traidor a la patria, que era un socialista, y aparte del desprestigio, también hablaban de falsas derrotas del ejército nacional contra el ejército rebelde. Sabemos previamente que esto no era real, pero se hablaba de una victoria tras otra del ejército rebelde en las más importantes ciudades de Guatemala o provincias, en donde realmente esto no era cierto. El 24 de junio inicia un ataque aéreo enviado por el presidente Eisenhower, el cual hace que las palabras transmitidas por radio tomen fuerza, y el 27 de junio Radio Liberación da el informe por medio de una emisión especial de que las fuerzas rebeldes avanzan a la ciudad de Guatemala, que son miles de soldados, y salen huyendo miles de ciudadanos, colapsando la ciudad. Los altos mandos del ejército abandonan al presidente Arbenz. Precisamente el 27 de junio, el presidente Jacobo Arbenz dimite de su mando y deja al general Carlos Enrique Díaz encargado de su puesto. Con esto se declara totalmente victoriosa la Operación Pivi Success, ya que buscaba precisamente el derrocamiento de Jacobo Arbenz. Deja el poder en medio de un emotivo discurso en el cual hace responsable a la bananera o a la United Fruit Company de esta venganza y a los Estados Unidos de América. Él sigue siendo fiel a la revolución y a sus principios, y bueno, pues cree que el general Díaz va a lograr obtener la estabilización que el país espera, debido a que él no quiere levantarse en armas porque sabe que Guatemala sale de una revolución y no quisiera que estuviera más dañada. El general Díaz lo traiciona y a los 10 días entrega el poder y la presidencia a Carlos Castillo Armas. A manera de conclusión tenemos esta obra que pintó Diego Rivera llamada Gloriosa Victoria, en la cual se observa cómo la United Fruit Company, a manos de sus accionistas, entregan el poder a Carlos Castillo Armas, y pues la sociedad guatemalteca, como siempre, es la que termina sufriendo todas las consecuencias de esta situación, ya que el siguiente medio siglo es de dictaduras y masacres. En lo que respecta al presidente Arbenz, fue exiliado a México y al llegar al aeropuerto fue fuertemente humillado, alegando que traía consigo joyas Tiffany's que le compró a su esposa con el dinero del gasto público de Guatemala, y fue obligado a desnudarse para presentar esto frente a los reporteros. Y esto pues simplemente es un ejemplo de todo lo que le siguió sucediendo, debido a que no encontraba asilo político en ningún lado y lo destruyeron totalmente con estas acciones. Incrementó su alcoholismo y su vida nunca fue la misma, su carrera política nunca jamás pudo despuntar. Esto fue respecto al presidente Arbenz, y pues obviamente esta es una muestra más del imperialismo estadounidense, el cual es capaz de llegar hasta cualquier circunstancia y de planear cualquier ataque con tal de cumplir sus objetivos, con tal de tener el control sobre sus finanzas y sobre los países en donde tiene inversión económica. Gracias.